Bueno, muy bien. Esperando que se haya comprendido toda la primera parte de esta unidad, de este mix entre la unidad 1 y 2, vamos a arrancar con esta segunda parte de los temas marketing, proceso comercial, la empresa y su entorno. Eh, si, si no hubo dudas, si no hubo consultas, si no hubo comentarios respecto de alguno de los temas que fuimos viendo en la primera clase, asumo que todo el mundo ha leído y todo el mundo ha comprendido, más allá del Power y del video, los conceptos que fuimos desarrollando. Bien, vamos entonces con la segunda parte de esta unidad. Retomando conceptos de la primera parte, hablábamos de que en este esquema se encuentra, podríamos decir, resumida toda la asignatura. En tanto, nosotros planteamos que el objetivo central de la comercialización es la generación de relaciones rentables y sostenibles con el cliente, pero partimos de la base de que no sabemos quién es este cliente, con lo cual desarrollamos un proceso que es el proceso de segmentación de mercado para la determinación posterior de un mercado meta y finalmente el posicionamiento de un producto, de un servicio, de un bien o servicio, mejor dicho, en el mercado. Para ello lo que hacemos es elaborar una oferta comercial con las variables controlables por la empresa, es decir, producto-precio, promoción y plaza o producto-precio, comunicación y distribución, como prefieren llamarle, para lo cual vamos a tomar una serie de decisiones a través de lo que llamamos el proceso comercial. Y este proceso comercial de análisis, planeación, aplicación y control de marketing se desarrolla, como vimos, en un entorno cambiante en el que participan intermediarios, sean estos logísticos, financieros o de otro tipo, competidores, por supuesto, proveedores de materia prima, de insumos, de servicios, y también una audiencia que, como definimos, no era ni nuestro consumidor, ni nuestra competencia, ni nuestros proveedores, sino un público, un conjunto de individuos que tenían algún interés puntual por la actividad de nuestra empresa, independientemente de su condición de consumidores, proveedores, etcétera. Es decir, es la mirada social que existe sobre la actividad o el producto que desarrolla la empresa. Dicho esto, nos vamos a meter en el tema del proceso comercial. En esta primera etapa hay tres conceptos que son importantes y que pueden llegar a ser confundidos entre sí. En primer término tenemos lo que se llama proceso comercial, que es lo que vamos a ver ahora. En segundo lugar tenemos lo que se llama sistema comercial. Y en tercer lugar tenemos lo que se llama función comercial o dirección comercial, ¿sí? Función comercial y dirección comercial son sinónimos. No así el resto de los conceptos, es decir, proceso comercial es una cosa, sistema comercial es otra y función o dirección comercial es otra. ¿Dónde se presenta la confusión? En que los tres palabras, los tres conceptos vienen acompañados de la palabra comercial. Y en este caso es sumamente necesario que entendamos que una cosa es un proceso, otra cosa es un sistema y finalmente otra cosa es la dirección o la función. ¿Cómo suelo distinguirlos o qué consejos suelo dar para distinguir un concepto del otro? Básicamente pensar en la primera palabrita. Todos sabemos que un proceso no es otra cosa que una serie de pasos. Esta serie de pasos son los que componen, en este caso, el proceso comercial. Un sistema, ¿qué es? Ni más ni menos que un conjunto de eslabones, un conjunto de actores, un conjunto de partes interrelacionadas con algún objetivo común, y en este caso vamos a ver que una parte de ese sistema tiene un objetivo común y otra parte tiene un objetivo diferente. Y la función o dirección comercial no es otra cosa que eso, la facultad o las acciones que se llevan adelante para cumplir los objetivos comerciales. Es decir, es cómo se dirige desde el área comercial los recursos, en sentido amplio de la palabra, con el objeto de crear valor para los consumidores. En el caso del proceso comercial, que es este primer concepto que nos encontramos, podemos resumirlo, no es esto solamente, pero lo podemos resumir en 5 pasos.
Los pasos del proceso comercial serían entonces entender el mercado, es decir, determinar y analizar las necesidades y deseos de los potenciales consumidores, diseñar una estrategia comercial impulsada por el cliente, y acá vuelvo al glosario. Recuerden, cuando hablamos de estrategia comercial, nos referimos a la vinculación de las 4P, a las decisiones vinculadas a las 4P. En tercer lugar, elaborar un programa de marketing que entregue un valor superior. Ya vimos el concepto de valor, lo vamos a volver a repetir enseguida. Y elaborar un programa de marketing tiene que ver con lograr un nivel de concreción tal que podamos atender a un conjunto de consumidores puntual con una necesidad o un deseo específico. En cuarto lugar, crear relaciones con el cliente, porque como bien vimos en la diferencia entre intercambio, transacción y relaciones, lo que busca crear el marketing son relaciones con el cliente, y estas relaciones son de largo plazo por un lado, pero por otro lado también están basadas en el intercambio cotidiano. Y por eso es importante que entendamos que el intercambio no es necesariamente una venta. El intercambio a veces es enviar información, el intercambio a veces es saludar a nuestros clientes por sus cumpleaños, por fechas especiales, etc. Es decir, crear relaciones con el cliente sería el cuarto paso dentro de este proceso comercial. Y finalmente, y en esto cabe la aclaración, el marketing es una disciplina que se enmarca en las ciencias económicas y en las ciencias sociales dentro del paradigma capitalista, es decir, dentro de el tipo de sociedad en el que habitamos desde hace unos 200 y pico, 300 años, que es la sociedad capitalista industrial y en este caso post-industrial. Responden sus objetivos, o sea, a ese sistema, básicamente. Con lo cual, toda esta gestión, estos pasos previos, son la antesala a el verdadero objetivo, que son los dos últimos, crear relaciones para capturar el valor de un grupo de consumidores con el objeto de crear utilidades. Vamos a decirlo claramente, estamos en un contexto capitalista en el cual la empresa tiene un objetivo que es el de generar utilidades. La generación de utilidades puede hacerse de diversas formas, y lo que plantea el marketing sencillamente es una forma de gestionar diferente a las habituales, en la cual el centro de la escena es el consumidor, sus necesidades y deseos, sus particularidades, pero su objetivo final es eh, el de capturar valor para crear utilidades. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ¿cómo me dedico entonces a crear relaciones redituables y sostenibles con los consumidores? En algunos libros van a encontrar el proceso comercial resumido en tres grupos de etapas, ¿sí? Que son estas tres que ven en pantalla. En primer lugar, el análisis de oportunidades y alternativas. En segundo lugar, el proceso de segmentación, que constituye o que está compuesto por la segmentación, la determinación del mercado meta y el posicionamiento. Y finalmente, la creación de la mezcla comercial. Disculpen si somos, o si soy, mejor dicho, un poco reiterativo con esto, pero estos son, como les dije, los conceptos fundamentales de la materia. Y esto es lo que nos va a ir guiando en adelante. Para esto, repetimos algunos conceptos o les cambiamos la forma y los volvemos a ver. En este caso, el proceso comercial resumido en tres etapas consistiría entonces en el análisis de oportunidades de mercado y alternativas, es decir, aquellas situaciones que se presentan en el contexto y que pueden ser aprovechadas por la empresa, y aquellas alternativas, es decir, posibilidades, ¿sí? Analizadas esas oportunidades y alternativas, la empresa tiene que tomar una decisión respecto de qué segmento de mercado va a atender, y por segmento no nos referimos solamente a un grupo de consumidores, sino que van a reunir ciertas particularidades, y eventualmente, si la empresa puede atenderlos, es decir, brindarles una oferta comercial específica, se va a convertir en un mercado meta al cual le vamos a proponer un posicionamiento específico de nuestro producto, para ahí sí crear, a partir de ese posicionamiento, una mezcla comercial. Y la mezcla comercial, como saben, son las decisiones que tomemos respecto de qué producto vamos a ofrecer, a qué precio lo vamos a ofrecer, con qué tipo de distribución y con qué tipo de comunicación lo vamos a ofrecer, ¿sí?
La creación de la mezcla comercial implica decidir entonces sobre las 4 variables controlables que maneja o gestiona la empresa. Y aquí aparece el segundo de los conceptos importantes cuando hablamos del área comercial. Vimos anteriormente el proceso, es decir, la serie de pasos a partir de los cuales vamos a intentar crear valor para los consumidores. Y lo que tenemos aquí ahora es el contexto en el cual se desarrolla el proceso comercial, que no es otra cosa que lo que llamamos sistema comercial. Y como les dije con anterioridad, el sistema comercial o la mnemotécnica para poder distinguir una cosa de otra, cuando hablamos de proceso siempre nos referimos a una serie de pasos y cuando hablamos de sistema nos referimos a una serie de elementos interrelacionados con un objetivo. ¿Por qué les decía anteriormente que ese objetivo puede ser común o no en este caso? Porque dentro del sistema comercial, además de nuestra propia compañía, se encuentran también los competidores. Y esos competidores tendrán su propio objetivo comercial y formarán su propio subsistema dentro de este gran sistema con proveedores compartidos o no, con intermediarios compartidos o no, y con los mismos usuarios finales del bien o quizá con otros. ¿Qué es un sistema comercial entonces? Es el conjunto de actores interrelacionados con los cuales la empresa se vincula para lograr su objetivo de generar valor para los consumidores finales. A grandes rasgos podemos decir eso. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema comercial está atravesado por todo tipo de variables que no son solo internas, es decir, del microentorno, como pueden ser las decisiones de la competencia, las decisiones de los intermediarios, las decisiones de los proveedores, las decisiones de los propios consumidores o su perfil, sino que además provienen del macroentorno, como por ejemplo las decisiones de política económica de un país, el modelo económico imperante, la cultura de determinada región, de determinada ciudad, de determinada provincia o de determinada región del mundo, la propia sociedad, los avances tecnológicos, las comunicaciones y en este año puntualmente o en los últimos 2 años el hecho del COVID-19, la pandemia, es decir, una variable proveniente del área, podríamos decir, sanitaria o de salud, pero que sin embargo ha afectado y atravesado absolutamente todas las variables que componen en la sociedad o que podemos encontrar en una sociedad, ha atravesado la economía, ha atravesado la política, ha atravesado la cultura de manera muy clara, ha atravesado la tecnología en avances, en retrocesos, etcétera. Em, con lo cual tenemos en estos 2 últimos años un elemento extra dentro de este sistema comercial que nos afecta de manera cotidiana y de manera poderosa al momento de tomar las decisiones o desarrollar el proceso comercial. Cada uno de estos elementos los vamos a ir desagregando a partir del próximo capítulo y créanme que cada uno de ellos es un mundo en sí mismo, es decir, analizar los competidores, analizar los proveedores, analizar los intermediarios, es un mundo en sí mismo. Dicho esto, vamos a ver, o les va a aparecer ahí en el capítulo 1 o en el 2, creo que en el 1, distintas filosofías de gestión. Y quizá esto es un poco tarde ahora para verlo, pero eh, no deja de ser importante. No tarde en el sentido de que ya... Pero con lo que saben ahora se van a dar cuenta de que estamos hablando, por eso lo ubicamos acá. Existen diferentes filosofías de gestión y desde la comercialización o desde esta asignatura se propone una de varias. ¿Sí? Nosotros hacemos hincapié en la filosofía de marketing y lo he dicho varias veces a lo largo de estos 2 o 3 videos que hemos subido. Y la filosofía de marketing no es otra cosa que esto, una filosofía de gestión en la cual el centro de la escena o el foco de la gestión está puesto en el consumidor y en la percepción de valor que tiene el consumidor. Pero existen otras. En primer lugar tenemos lo que llamamos la filosofía de producción, una filosofía que prioriza la fabricación en masa suponiendo que el consumidor valora la disponibilidad y el bajo costo. Es decir, a través de economías de escala logra reducción importante en los costos y parte del supuesto de que la fabricación en masa, es decir, en grandes volúmenes, va a permitir la disponibilidad del producto a lo largo y a lo ancho de un territorio
y esto es lo que el consumidor está buscando, es decir, lo que valora. En segundo lugar tenemos la filosofía de producto. En la filosofía de producto lo que hay es un claro enfoque hacia la calidad. Lo que intenta hacer es mejorar permanentemente el producto ofrecido de manera tal, o incorporar innovaciones permanentes de manera tal que el consumidor satisfaga sus necesidades de forma eh, cada vez mejores, podríamos decir, o de manera cada vez más compleja. Em, Se enfoca claramente en el producto, con fuertes inversiones en investigación y desarrollo y con fuertes inversiones en desarrollos tecnológicos. En tercer lugar tenemos la filosofía de ventas, que es por ahí la que está más asociada, previa a conocer la filosofía de marketing, es la que está más asociada al marketing. Es decir, cuando uno no sabe de marketing y no lo ha estudiado, piensa que marketing es esta filosofía. ¿Que cuál es? Centrar la atención en el esfuerzo superior de promoción y ventas. Se aplica muy bien en bienes no buscados. En la unidad de producto vamos a ver qué son los bienes no buscados. Y son aquellos bienes que precisamente nosotros no estamos pensando en adquirir, pero quizás de alguna forma terminan siendo adquiridos. El ejemplo clásico es la cuenta bancaria para jóvenes universitarios. Quizá hoy sea un poco más común em, por cuestiones de que se maneja mucho más el dinero en términos digitales que en términos físicos. Pero en alguna época, cuando yo estudiaba, venían los bancos y se ubicaban en el hall de entrada de la facultad y ofrecían permanentemente cuentas bancarias gratuitas, etcétera, con bonificaciones de 5 años, con tarjeta, con toda la historia. Y eso era precisamente filosofía de ventas, en donde lo que se hace es presionar sobre el mercado para incorporar nuevos consumidores. Es una técnica, de alguna forma el marketing en algún punto la utiliza, pero no es la única y definitivamente eso no es marketing, ¿sí? Es una filosofía basada en empujar el producto al mercado, es decir, a través de publicidad, de promoción, de pruebas del producto, de ferias, de un montón de estrategias, lo que se hace es presionar o empujar el producto hacia el mercado. Y finalmente la que ya vimos, que es la filosofía de marketing o lo que se llama orientación al mercado, centrada en el concepto de valor, es decir, aquello que el consumidor considera óptimo para su necesidad o su deseo, y en el análisis precisamente de las necesidades y deseos de los consumidores. Estas son las filosofías de gestión, por supuesto que la que seguimos, ya lo dije varias veces, es la filosofía de marketing. Y toda la asignatura se basa en seguir esa orientación. Bien, en ese sentido podemos hacer una pequeña comparación entre lo que es la filosofía de ventas y la filosofía de marketing. Como les decía recién, la filosofía de ventas tiene como su punto de inicio la fábrica. El enfoque es hacia los productos que ya existen, el medio a través del cual va a intentar vender y generar utilidades es la venta y la promoción, y el fin último es el de crear utilidades por volumen de ventas. Es decir, cuando veíamos economías de escala, partíamos de la base de que a mayor volumen, menor costo, a menor costo existe la posibilidad de ofrecer un precio menor, el margen por unidad se reduce, pero se genera utilidad por volumen de ventas. Este es el objetivo de la filosofía de gestión basada en las ventas. Partir desde la fábrica, a partir de los productos existentes, con ventas y promoción como herramientas fundamentales, obteniendo o basándose en el objetivo de generar utilidades por volumen de ventas. En cambio, en el concepto de marketing, en el concepto de comercialización o en la gestión orientada al mercado, nosotros partimos de precisamente el mercado. Y el mercado, como dijimos para comercialización, es el conjunto de consumidores actuales y potenciales de un bien o de un servicio. ¿Recuerdan? Bien. Partiendo de ese mercado se analiza o se enfoca, se pone el foco en las necesidades del consumidor y, por supuesto, a partir de esa necesidad, en las diferentes formas de satisfacerla, es decir, en los deseos. Se utiliza como herramienta principal el marketing integrado, que no es otra cosa que basar la gestión de toda la empresa en el concepto de marketing precisamente, es decir, que cada una de las áreas de la empresa tenga por objetivo generar un valor X para el consumidor y en la suma de esos valores, o mejor dicho, la suma de esos valores, convertirla en la oferta comercial.
¿Y cuál es el objetivo final de la filosofía de gestión basada en el mercado o en la filosofía de marketing? No es otro que el de generar utilidades por la satisfacción del cliente. Fíjense que ya no hablamos de utilidad por volumen de ventas, sino que nos referimos a lograr esa utilidad, que por supuesto tiene que estar presente, a través de la satisfacción de los consumidores. Em, este es un pequeño contrapunto entre estas dos formas de gestión, que son quizá los dos extremos. Entre medio podemos encontrarnos mixes entre la filosofía de producto y la filosofía de marketing, porque también podríamos decir, bueno, pero ¿qué pasa si la necesidad del cliente y un análisis de mercado nos dan como resultado el hecho de que lo que el consumidor busca es una altísima calidad de producto y una innovación permanente en ese producto? Y probablemente terminemos gestionando con una eh, mezcla entre la filosofía de marketing y la filosofía de producto, por ejemplo. Siempre tienen que tener en cuenta que esto es un manual y que no hay nada taxativo, y que la realidad puede ser parecida, similar, igual o muy distinta a lo que vemos en un libro. Con lo cual siempre complementar los conocimientos a partir de la propia práctica. Obvio que no lo van a hacer ahora, excepto aquellos que están trabajando, pero también tengan en cuenta eso, que siempre la realidad va a venir a complementar los conocimientos teóricos e incluso los conocimientos prácticos que tenemos y que adquirimos en una asignatura. Para lograr esa satisfacción, mejor dicho, para lograr esa oferta comercial que genere un valor superior, es necesario conocer en profundidad el valor, el concepto de valor. Cuando hablamos de valor dijimos que hablamos de algo subjetivo, ¿sí? Pero tenemos que tener bien claro que es aquello que va a definir la experiencia del consumidor con la oferta comercial. Em, el valor, vuelvo, al ser subjetivo, no está vinculado necesariamente a una alta calidad, a un bajo precio, a un alto precio, a una baja calidad, a una disponibilidad. Básicamente está asociado a la percepción del consumidor y a aquello que está buscando en ese momento. ¿Cómo vamos a generar valor para un consumidor? Conociéndolo. No queda ningún otro tipo de vuelta. Esto es básicamente como cuando vamos a hacerle un regalo a una persona. Si nosotros nos tomamos el tiempo como para conocer a esa persona y saber qué es lo que va a querer que le regalemos y lo sorprendemos, mejor dicho, sí, bueno, lo sorprendemos, estaremos generando valor. Bueno, esto mismo hacemos con los consumidores. Nosotros analizando sus expectativas de consumo, analizando sus deseos, analizando sus perfiles, sus variables psicológicas, culturales, sociales, demográficas, económicas y de todo tipo, vamos a poder estar mucho más cerca de saber qué es lo que está deseando ese consumidor en un determinado momento y de esa forma poder generar la oferta comercial que genere un valor superior. El proceso este resulta bastante elocuente a los fines de entender de qué estamos hablando, porque las expectativas van a estar presentes siempre, pero no necesariamente las vamos a conocer. Eh, por supuesto que nuestro objetivo debería ser conocer esas expectativas. ¿Para qué? Para que una vez consumido el producto, el valor percibido sea suficiente como para generar satisfacción. ¿Y cómo van a estar vinculados estos conceptos? Básicamente las expectativas que tenga determinada persona al momento de consumir un bien o un servicio van a terminar generando satisfacción o insatisfacción. ¿De qué forma? Si las expectativas son altas y el valor percibido al consumir el producto es bajo, se va a generar insatisfacción. Si las expectativas son altas, pero el valor percibido al consumir un producto es incluso más alto, se va a generar satisfacción. Si las expectativas son bajas y el valor percibido es intermedio, también se va a generar satisfacción. Es por eso que este proceso es bastante complejo de entender y bastante complejo de aplicar. ¿Por qué? Porque las expectativas pueden estar en un nivel alto, más o menos alto, intermedio, bajo, muy bajo, etcétera. Mucha gente me decía en alguna época, Manaos tiene muy mala reputación, pero realmente es la sabor cola es la más parecida a Coca-Cola que he probado en mi vida. Me decía alguna gente, no me acuerdo quién en este momento, pero alumnos probablemente. Em, Eso que generaba que las expectativas fueran bajas y que al consumir el producto, che, no está tan mal esto, generara cierto nivel de satisfacción, ¿sí? Bueno, eso también es satisfacción. En cambio, si compramos una Coca-Cola, lo que esperamos es que tenga el mejor sabor del mundo. Igual ahora está como en detrimento el consumo de Coca, pero eh, no esperamos menos de un producto como Coca-Cola.
Y una cosita más, no por eso menos importante, es que las expectativas van a ser muy diferentes en distintos momentos de la etapa del consumidor como tal. Eh, Nosotros podemos tener un grupo de consumidores que no ha probado el producto, un grupo de consumidores que no conoce el producto, un grupo de consumidores que es habitual comprador de nuestro producto y un grupo de consumidores que lo consume esporádicamente. ¿Sí? En cada uno de esos grupos las expectativas van a ser diferentes. Entre los compradores habituales probablemente la expectativa sea que el producto se mantenga en ese nivel y en ese rango de precios, en ese nivel de calidad y en ese rango de precios. Para los que lo consumen esporádicamente probablemente el precio no tenga eh, mucha significancia a la hora de decidir la compra, y entre quienes no lo probaron y quienes no lo conocen, probablemente las expectativas haya que moldearlas, es decir, buscar la forma de que en un caso conozcan el producto y en otro caso lo prueben, ¿sí? Con lo cual las expectativas van a ir variando a lo largo de la vida del consumidor como tal. De alguna forma concluido con la primera parte de la teoría, con las últimas diapositivas que vimos y fundamentalmente los conceptos de valor, satisfacción y la vinculación entre valor, satisfacción, valor percibido por el consumidor, y otros conceptos clave de la asignatura. Vamos a pasar a una segunda parte que, si bien, como les dije, está entreverada con los temas de la unidad 1, corresponden al capítulo 2 o a la unidad 2, mejor dicho. Y aquí viene lo que les decía recién. A nivel corporativo nosotros vamos a definir visión y misión, sistema de objetivos y metas, largo plazo, mediano plazo, corto plazo, metas, actividades concretas, el diseño de la cartera de negocios y finalmente a nivel de la unidad de negocios vamos a definir planes de marketing o estrategias de marketing particulares. ¿Sí? ¿Quiere decir esto que el marketing no participa en ninguna de las actividades previas? No necesariamente, y en algunas empresas no definitivamente. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una filosofía de gestión basada en la comercialización, basada en el valor para el consumidor, orientada al mercado, necesariamente vamos a definir la misión y la visión con esa orientación. Necesariamente nuestro sistema de objetivos y metas va a estar diseñado de acuerdo a esa visión. Y todo lo que sigue en consecuencia va a estar regido, por eso les hablaba de que el valor para el consumidor es de alguna forma el faro que nos guía en el proceso de gestión de la empresa bajo esta filosofía. Si nosotros definimos visión y misión con una orientación al mercado, indefectiblemente todo lo que sigue hacia abajo, jerárquicamente, es decir, todos los sistemas de objetivo posteriores, la cartera de negocios y las estrategias funcionales, van a estar orientadas al mercado. Esto obviamente que lo saben, la definición de visión y misión, la expresión del propósito de la organización no es ni más ni menos que la misión. La filosofía de marketing recomienda una declaración orientada al mercado y Kotler toma, por ejemplo, una de Walmart, que es la misión, que dice: ofrecemos productos y servicios que entregan valor a los estadounidenses de clase media. Ese es el negocio actual de Walmart en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando Walmart desembarca en Argentina? Y bueno, define una visión y una misión específica para su unidad de negocio argentina. Si bien obviamente está bajo el paraguas de la visión general de la empresa Walmart, también tiene una visión propia la unidad de negocios en Argentina, por ejemplo. Pero bueno, todo esto es repaso y no nos volvamos locos con esto. Nuevamente, los sistemas de objetivos y metas están vinculados a la desagregación de la misión y de la visión, mejor dicho, de la visión puntualmente, en objetivos de distinto alcance, de largo plazo, de mediano, de corto plazo, algo que dijimos en las diapositivas anteriores. Por supuesto que lo más importante es que ese sistema de objetivos, como cualquier sistema, debe guardar coherencia interna. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos fijar como visión ser una empresa sustentable, en ser la única empresa sustentable en el mercado alimenticio en los próximos 20 años, y por otro lado desarrollar un sistema de objetivos tendiente a eh, contaminar más, talar más árboles, ¿se entiende? O sea, debe haber, por decir un ejemplo grotesco, pero debe haber coherencia interna entre aquello que declaramos como visión y aquel conjunto de objetivos que vamos a ir planteando
posteriormente. Y por supuesto que van a ser tanto los objetivos como la visión como la misión partes de las guías, parte de la guía que nos va a permitir desarrollar las estrategias comerciales. Esta matriz sí es bastante específica de la comercialización y se refiere a las estrategias de crecimiento basadas en la matriz de expansión producto-mercado de un autor que se llama Ansoff. Esto es lo que se llama la matriz de Ansoff. ¿Y por qué digo que lo utilizamos más? Porque, mejor dicho, que está más vinculada a la comercialización, porque efectivamente con esta matriz nosotros vamos a poder decidir, ¿sí?, una de 4 estrategias posibles. En el caso de que nosotros tengamos una, en esto lo que se compara es participación relativa con producto actual o producto nuevo, ¿sí? Entonces lo que tendríamos, me falta y no sé por qué, bueno, lo voy a incorporar antes de subir el video, así que no tomen en consideración lo que estoy diciendo ahora, pero básicamente donde cruzan la variable producto existente con mercado existente, lo que tendríamos es una estrategia de penetración de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que intentaremos hacer es vender más del mismo producto en el mismo mercado en el que estamos participando. Y por mercado imaginemos mercado geográfico, ¿sí? Supongamos que estamos trabajando en la ciudad de Villa Mercedes vendiendo pantalones y en este caso lo que estamos tratando de decir con la estrategia de penetración de mercado es que intentaremos vender mayor cantidad de pantalones, ¿sí?, en el mismo mercado. Podría darse el caso de que con los mismos pantalones, es decir, con el producto actual, intentemos acceder o copar o conquistar un nuevo mercado. En ese caso lo que estaremos haciendo es desarrollo de mercados. ¿Qué quiere decir esto? Con el mismo producto que tenemos, pantalones, nos dirigimos a Río Cuarto, ponemos una tienda y empezamos a intentar cooptar, mejor dicho, convencer a la mayor cantidad de clientes posibles dentro del mercado riocuartense de que nuestros pantalones le entregarán un valor superior al de la competencia y por ende estaremos desarrollando un nuevo mercado. Por el contrario, ¿qué pasa si nos quedamos en Villa Mercedes, pero además de pantalones empezamos a vender zapatillas? Lo que estaremos haciendo es la estrategia de arriba a la derecha, es decir, el desarrollo de nuevos productos o el desarrollo de productos, ¿sí? En el mismo mercado incorporo un producto nuevo. Finalmente, ¿qué pasa cuando tomo las dos opciones de innovación? Es decir, desarrollar un nuevo mercado por un lado y desarrollar un nuevo producto por otro. Al mismo tiempo, lo que voy a estar haciendo es diversificando mi actividad. Empiezo a vender zapatillas en Río Cuarto. Entonces, fundo una, o mejor dicho, formo una empresa de calzado en el mercado riocuartense para lograr hacerme fuerte en ese segmento porque es un segmento que está desatendido, supongamos, ¿no? Y a partir de vender las zapatillas allá, puedo incorporar posteriormente los pantalones en Río Cuarto y traer las zapatillas a Villa Mercedes. Entonces ahí estaríamos vinculando las distintas estrategias. Pero vuelvo para repasar. Producto actual con mercado actual, penetración de mercado. Producto actual con nuevo mercado geográfico, desarrollo de mercados. Producto actual en, mejor dicho, mercado actual con nuevo producto, desarrollo de productos y mercado nuevo y producto nuevo, diversificación. Muy bien, ahora podríamos preguntarnos qué papel juega el marketing en todo este proceso que veíamos anteriormente, ¿no? En la determinación de la visión, de la misión, en todo lo vinculado al proceso estratégico, a la administración estratégica, y respondemos que el marketing juega un papel central, o al menos eso se plantea desde la filosofía de comercialización. ¿Por qué? Porque en este proceso de compra, venta, en realidad de producción, venta, compra y cobros y todo lo que era el proceso administrativo que ustedes ya conocen, se supone que a partir de una gestión basada en la orientación para el mercado, basada en la comercialización, lo que hacemos es dos cuestiones. Por un lado, bueno, dos, un montón, pero que en este proceso puede verse a partir de dos cuestiones puntuales. En primer lugar, analizar y describir el mercado, cosa de la que venimos charlando bastante. Analizar y describir el mercado, si consideramos, y fíjense cómo empiezan a entrelazarse los conceptos, si consideramos que para nosotros, desde comercialización, el mercado es el conjunto de consumidores actuales y potenciales de un bien o de un servicio, analizar y describir ese mercado implicaría entonces que nosotros estemos cuestionándonos
respecto de quiénes son nuestros consumidores en primer lugar, y en segundo lugar, al noveno, todas las características que podamos obtener de ese grupo de consumidores, sean actuales o sean potenciales. Porque como ya vimos, una cosa es atender al grupo de consumidores que habitualmente adquieren el producto y otra cosa es elaborar una oferta para aquellos que aún no conocen el producto o aún no prueban el producto, ¿sí? O que incluso están consumiendo un producto de la competencia. En cada uno de los casos, las acciones de marketing van a estar orientadas a diferentes objetivos. Analizado el mercado y descripto el mercado, ¿qué se hace? Se gestiona el intercambio. La gestión del intercambio está vinculada a las relaciones de las que hablamos tanto, al objetivo central de la gestión basada en el cliente, que es el de crear relaciones sostenibles y redituables a largo plazo con los consumidores. Gestionar el intercambio implica esto, implica elaborar una oferta de valor, implica elaborar esa oferta pensando en el consumidor y en sus características puntuales, implica elaborar una estrategia de precio, una estrategia de distribución, una estrategia de producto y una estrategia de comunicación tendiente a generar valor para esos consumidores y gestionar el intercambio. Vuelvo, esto siempre visto desde la filosofía de marketing. Si nosotros en este punto estuviéramos siguiendo una filosofía de producción en la que lo importante es las economías de escala y la disponibilidad del producto, estaríamos hablando de que analizar y describir el mercado tendría poco sentido, en tanto nuestra intención va a ser producir a gran escala para reducir costos y ofrecer un precio más bajo. Y gestionar el intercambio sería sencillamente intentar que nuestro producto esté disponible en la mayor cantidad de puntos de consumo finales. Bien. Entonces, en este proceso empresarial y vinculado con la función comercial, ¿qué podemos decir que aporta el marketing? En primer lugar, y algo que por ahí no es tan explícito, aporta una filosofía conductora. Vuelvo para atrás cuando les hablaba de cultura organizacional, de normas y valores que comparte la organización, del manual de la organización y de todas las normas que están escritas para determinada organización. Hay algo que no está necesariamente escrito y es la cultura. Esa cultura, si la transformamos o si la analizamos desde la filosofía de marketing, termina siendo una filosofía conductora. Es decir, siempre ante un interrogante, ante la toma de una decisión, debe priorizarse podríamos decir, los valores, los conceptos vinculados a esta filosofía. Es decir, ante una decisión, como les decía en el derecho laboral, indubio pro labore, en este caso podríamos decir que es indubio pro cliente. Es decir, en caso de duda, lo que debería priorizarse es la generación de valor para el cliente y no alguna otra cosa. En segundo lugar, esta filosofía de gestión nos aporta información sobre el mercado. ¿Por qué? Porque básicamente el punto de inicio del proceso comercial está vinculado a los consumidores. Recuerden que nosotros analizamos el contrapunto entre filosofía de marketing y filosofías de ventas, y en una de ellas partíamos del consumidor, en la filosofía de marketing, y en la otra partíamos de la propia empresa, es decir, del interior de la fábrica. Lo importante era la producción y después empujar ese producto hacia el mercado, una estrategia push. Y en tercer lugar nos aporta estrategias, planes de marketing específicos para alcanzar los objetivos de cada una de estas unidades de negocio que componen, en teoría, el conglomerado económico o la corporación de la que hablamos, ¿sí? Bien. Finalmente, y para definir la función comercial en términos concretos, podemos decir que es aquella función que lleva adelante la relación de intercambio de la empresa con el mercado, es decir, con los consumidores actuales y potenciales. Se ubica al principio y al final del proceso empresarial. ¿Por qué? Lo vimos recién. Al principio, en tanto determina, analiza, investiga las necesidades y deseos de un grupo de consumidores, y al final, en tanto gestiona el intercambio. ¿Sí? Busca comprender el mercado meta con el fin de gestionar el intercambio, lo que acabo de decir.
Y como para ir cerrando, volvemos a retomar el concepto de proceso comercial y en este caso lo vemos de otra forma, pero con las mismas variables o con los mismos pasos del proceso. Comenzamos analizando oportunidades de mercado, seleccionando mercados meta, posteriormente desarrollamos la mezcla de marketing, oferta comercial 4P y finalmente administramos la labor de marketing. Esta es otra de las posibles definiciones u otro de los posibles secuencia de pasos que van a encontrarse en Kotler. Todo eso con el objeto de lograr que nuestro mercado meta adquiera nuestro bien o nuestro servicio para generar un intercambio de valor entre esos consumidores y nuestra organización. Y fundamentalmente haremos foco en lo que es la empresa y su entorno. Como les dije en otra de las clases, me parece que hay mucho ahí por investigar, mucha información que puede ser muy útil para la toma de decisiones y que muchas veces hacemos demasiado foco, cosa que está bien desde la comercialización, en el consumidor final, pero restando atención a otras de las variables del sistema comercial, como pueden ser los competidores, los proveedores, los intermediarios y el público en general. Con lo cual vamos a hacer referencia a los distintos actores que componen este entorno y vamos a ir viendo de qué forma podemos obtener mejor información de cada uno de ellos para tomar decisiones más acertadas. Dicho esto, volvemos a este esquema al cual vamos a volver durante todos los inicios de todas las unidades, ya que como les dije es eh, un muy buen resumen de toda la asignatura y de lo que es la filosofía de comercialización. Y lo que vemos acá, como siempre, es las relaciones rentables con el cliente y sostenibles. A ver si me aparece, ahí está, y sostenibles, que es lo que buscamos desde la comercialización como objetivo final. Para esto, como habíamos visto, en ese proceso comercial lo que hacemos es determinar a través de las oportunidades y alternativas que se presentan en el entorno una segmentación de mercado, posteriormente una determinación de mercado meta, la elección de un posicionamiento en ese mercado para posteriormente abocarnos al desarrollo de las estrategias comerciales, es decir, al armado de lo que llamamos oferta comercial. Em, en los prácticos creo que quedó bastante claro que la oferta comercial es el conjunto de las 4 variables controlables por la empresa: producto, precio, plaza y promoción. Em, y como siempre, a través de ese proceso estratégico de análisis de marketing, planeación, aplicación o ejecución y control en un entorno compuesto por intermediarios, competidores, audiencia y proveedores. Todo esto tendiente a generar relaciones sostenibles y redituables con los consumidores. Ahora bien, ¿cómo concretamente hacemos como empresa, porque no lo hace una persona sola, sino que es un esfuerzo conjunto de la empresa, a través de lo que Kotler da en llamar el proceso comercial, lo que veíamos recién, el análisis de oportunidades y alternativas, la segmentación y la determinación del mercado meta, la selección de un posicionamiento apropiado para ese mercado meta y la elaboración de una oferta comercial. Al ser esto estratégico y estar enmarcado en lo que es un entorno cambiante, un entorno flexible, un entorno que está incorporando variables y sacando variables permanentemente, o modificando esas variables también, mejor dicho, eh, este proceso es revisado, o debería al menos ser revisado permanentemente. Nosotros no podemos elaborar una oferta comercial a principios del 2021 y decir, bueno, listo, esta es mi oferta comercial, ya analicé el mercado, ya analicé las oportunidades, ya segmenté, bla, 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 bla. Y desde este momento esta es mi oferta comercial. ¿Por qué no puedo hacerlo? Sencillamente porque los consumidores, al igual que cualquier otra variable del entorno, va mutando, va cambiando, va modificando sus gustos, va modificando su poder adquisitivo, va modificando sus posibilidades, va modificando su perfil, va adquiriendo información, no necesariamente del producto, pero sí de otros aprendizajes. Hemos mencionado varias veces eh, el movimiento ambientalista, podemos mencionar el movimiento feminista, podemos mencionar aprendizajes de todo tipo que la sociedad está llevando adelante permanentemente y que modifica los hábitos de consumo.
y por eso es que no podemos fijar una oferta comercial y decir que de aquí en adelante esa va a ser la oferta comercial y nunca más revisarlo, porque estaríamos incurriendo en el error de Kodak, como les mencioné en la primera clase, creo, en donde lo que hizo Kodak fue sentarse en los laureles, o mejor dicho, dormirse en los laureles, eh, basándose en que su cámara y su revelado de fotos iban a ser para siempre el gusto de los consumidores. Y en realidad los consumidores empezaron a adquirir, primero de manera escasa, como cualquier producto novedoso, pero después cada vez de manera más masiva, las cámaras digitales. Y cuando aprendieron a utilizar las cámaras digitales, Kodak quedó fuera del negocio. Con lo cual este proceso comercial está en permanente revisión, o al menos debería estar en permanente revisión. Ahora bien, no hemos hablado de esto aún. ¿Qué es un segmento de mercado? Probablemente tengan alguna idea de qué es un segmento de mercado, pero concretamente para la comercialización, un segmento de mercado no es otra cosa que un grupo de consumidores que comparten alguna característica y que pueden ser distinguidos de otros grupos de consumidores. Esta definición tiene básicamente dos elementos. Por un lado, hablamos de un grupo de personas, un grupo de consumidores que tienen alguna característica en común. Con que tenga una es suficiente. Por ejemplo, la edad. Em, por edad nosotros podemos distinguir distintos grupos de consumidores. Tenemos consumidores de entre 15 y 20, que son distintos a consumidores de entre 21 y 25, ¿sí? Entonces yo puedo distinguir, por un lado, los consumidores. Después entramos en otras variables mucho más complejas y que son las que realmente, a las que realmente se les saca el jugo y con las que determinamos los perfiles de los consumidores. Pero en una primera instancia, para hablar de qué es un segmento de mercado, esto, entiendan, es una unidad completa, segmentación de mercado, la unidad 5. Pero concretamente en esta instancia podemos hablar de un segmento de mercado cuando tenemos grupos de consumidores con al menos una característica en común y que puede ser distinguido, es decir, diferenciado de otros grupos de consumidores. Por eso les decía lo de la edad, que es lo más fácil, o bueno, la variable género hoy está bastante más en discusión y vuelvo, es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Los juicios personales quedan absolutamente afuera. ¿Podemos puertas adentro o no? A mí me parece que no podemos. Estar de acuerdo o no estar de acuerdo con si existen dos géneros o más. eh, para mí existen más. Y no me quiero meter demasiado en el tema porque tampoco es que lo manejo tan bien. Pero lo que no podemos hacer desde la empresa es desconocer que existe un mercado cada vez más creciente de personas transgénero, ¿sí? Es una realidad, es un dato concreto de la realidad. Después nuestras opiniones en este caso no tienen absolutamente nada que ver. Hay un error muy común de meter los juicios personales en las decisiones empresariales y muchas veces esos juicios llevan a errores garrafales respecto de las decisiones que se toman. Eh, bien, esperando que haya quedado claro qué es un segmento de mercado, vamos. En el proceso hablábamos de segmentar el mercado, determinar cuál va a ser nuestro mercado meta y finalmente establecer un posicionamiento para estos mercados meta. Lo que podemos entender en esta primera instancia, y como les digo, es una unidad completa que vamos a ver más adelante, es que, en primer lugar, segmentar un mercado es dividirlo en grupos de consumidores. Suficiente para este momento. Podemos tomar el mercado de Villa Mercedes como un mercado geográfico total, aunque ya existe una variable implícita porque geográficamente estamos tomando Villa Mercedes y no Justo Darac, Fraga, San Luis Capital o Río Cuarto, con lo cual ya existe implícitamente una variable geográfica que nos está dividiendo el mercado total argentino, supongamos, o de San Luis, en uno puntual que es el de Villa Mercedes. Ese mercado total de Villa Mercedes lo podemos a su vez segmentar a través de variables como la edad, como el género, como el sexo, como el nivel adquisitivo, como el nivel educativo alcanzado y otras variables, como les decía, más profundas, más vinculadas a lo psicológico, como puede ser el estilo de vida, la personalidad, los gustos, la actitud frente a determinados productos, etcétera, que son las que nos van a dar mucha más información y por supuesto que son las más difíciles de conseguir en un entorno tan cambiante como el actual.
Una vez segmentado el mercado, es decir, dividido un mercado total en distintos grupos de consumidores diferenciables entre sí, lo que hacemos es seleccionar uno o más mercados meta. ¿Y qué va a ser un mercado meta? Ni más ni menos que aquel grupo de consumidores que la empresa decide atender. Este grupo de consumidores en general es un segmento de mercado, es decir, el proceso de segmentación da como resultado distintos grupos de consumidores, como vemos en esa gráfica al costado, podemos hablar ahí en ese caso de 4 grupos de consumidores, y la empresa, fíjense que hay dos que están marcados particularmente, el 2 y el 4, la empresa puede decidir atender, es decir, elaborar una oferta comercial específica para el 2 y para el 4. El 2 y el 4 en ese caso se convertirán en los mercados meta para esa empresa, ¿sí? Lo mencionábamos recién, entonces, ¿qué es el mercado meta? Es el o los segmentos que la empresa decide atender. Eh, Al momento de segmentar, como les dije, lo que nos queda como resultado, a ver, en general para esta parte solemos usar el pizarrón, debe ser de las pocas veces en el año que uso el pizarrón, eh, y graficamos un círculo, ¿sí? Ese círculo, o podríamos decir un gráfico de torta 100%, ¿sí? Sin divisiones. A medida que incorporamos variables, vamos trazando líneas dentro de ese círculo que nos van dejando distintos compartimentos, digamos, que vienen siendo los segmentos de mercado. Obviamente que cuanto más variables apliquemos, es decir, más rayas, líneas tracemos dentro de ese círculo, más segmentos vamos a terminar teniendo como resultado. Esto implica que a mayor aplicación de variables, mayor cantidad de segmentos. ¿Esto es bueno o es malo? Como casi todo en comercialización, depende. Depende cuál sea nuestro objetivo, depende qué estemos buscando, depende en qué industria estemos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que una vez aplicadas todas esas variables y determinados los distintos segmentos de mercado con su respectivo perfil, ahí está la parte importante, elegimos 1, 2, 3, 5 de esos segmentos para elaborar una oferta comercial específica para cada uno de ellos. En ese caso lo que estamos haciendo es seleccionar el mercado meta, ¿sí? Entonces, un segmento se convierte en mercado meta cuando la empresa decide elaborar una oferta comercial específica para ese grupo de consumidores. Bien, entonces, para cada uno de los mercados meta que la empresa decide atender, va a elaborar un posicionamiento. La elaboración de un posicionamiento es un paso sumamente complejo, sumamente subjetivo, sumamente delicado, y si no contamos con la información suficiente para determinar cuál va a ser el posicionamiento de nuestra oferta comercial, es probable que todo lo que hagamos posteriormente termine fracasando. ¿Por qué? Porque básicamente el posicionamiento es el lugar que queremos ocupar en la mente de un consumidor, ¿sí? Si nosotros, por poner un ejemplo de los más burdos y de los más habituales, nosotros que tenemos que decidirlo, queremos ser la empresa líder, queremos ser el producto más barato, queremos ser el de mayor calidad y durabilidad, o mejor, una de esas dos, el de mayor calidad, queremos ser el de mayor durabilidad, queremos ser el que está disponible en todos lados, queremos ser, ¿sí? En primer lugar, lo que hay que determinar concretamente y siempre basándonos en la información recabada de nuestro mercado meta es qué posición vamos a querer ocupar en la mente de los consumidores, primero respecto de los productos de la competencia. Si nosotros vamos, pongamos un ejemplo concreto, al mercado de fideos, nosotros tenemos distintas marcas de fideos, una de las cuales consumimos porque nos aporta un valor superior de alguna forma. Eh, Esta forma puede ser el precio, puede ser las presentaciones, puede ser que incorporan variantes como los mix de legumbres, los mix de otro tipo eh, de harinas como harinas integrales, puede ser por el precio, puede ser por la disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no podemos desconocer es que detrás de cada una de esas marcas, al menos en las que se dedican a gestionar con la filosofía de marketing, hay una expresa intención de que nuestro producto ocupe ese lugar. Si hablamos de las marcas líderes, Matarazzo y no sé, bueno, ahí tienen un ejemplo. Para mí Matarazzo es una empresa líder dentro del segmento de los fideos.
o del mercado de fideos secos, en realidad sería en este caso. ¿Por qué? Porque es de los pocos que yo veo que tiene una diversidad muy importante en cuanto a su oferta de productos. Em, no obstante eso, yo no consumo fideos de ese tipo porque soy celíaco, pero independientemente de eso, veo las góndolas y los que más tienen en cuanto a variedad es precisamente Matarazzo. Para una familia que tiene 6 integrantes, probablemente comprar 2 paquetes de Matarazzo para comer fideos no sea lo más apropiado y termine eligiendo un producto un poco más barato. ¿Por qué? Porque la generación de valor va a pasar por otro lado. ¿Sí? Vuelvo, lo que no podemos desconocer es que detrás de cada uno de esos posicionamientos hay una estrategia comercial. No es que Favorita, por decir algo, dice, bueno, voy a hacer estos fideos baratos y los pongo ahí en la góndola a ver qué onda. No, sabe claramente que parte del mercado de los fideos va a priorizar un precio bajo por sobre la calidad y por sobre otras variables, como el tiempo de cocción, como la diversidad en la oferta del producto, como no sé, etcétera. Pero hay una estrategia tendiente a que ubiquemos en nuestra mente a Favorita como un producto accesible y probablemente utilizable en familias numerosas, por ejemplo. Concretamente entonces el posicionamiento es el lugar que ocupa en la mente de los consumidores en relación a los productos de la competencia nuestro producto. ¿Sí? Bien. Bueno, en este proceso comercial llega este punto en el que hemos analizado las distintas oportunidades y alternativas que presenta el mercado. Hemos segmentado un mercado total, es decir, un mercado grande, independientemente de si hablamos de una región geográfica, un área, un país, etcétera. Hemos ido aplicando distintas variables de segmentación para obtener grupos de consumidores homogéneos hacia adentro, es decir, que comparten características, y heterogéneos hacia afuera, es decir, que pueden ser distinguidos de otros grupos de consumidores. Hemos analizado el atractivo de esos distintos segmentos y hemos decidido atender 1, 2, 3, 5, los que fueren. Em, Posteriormente nos hemos dedicado a elaborar una estrategia de posicionamiento o al menos a determinar en qué vamos a basar nuestro posicionamiento en los distintos segmentos meta o en los distintos mercados meta para los cuales vamos a desarrollar una estrategia. Y lo que cabe preguntarse ahora es qué es lo que sigue. Y concretamente, lo que sigue no es otra cosa que la creación de la mezcla comercial, algo de lo que venimos hablando bastante, pero al momento solo hemos definido la variable producto. Como dijimos anteriormente, la creación de la mezcla comercial implica el desarrollo de las estrategias comerciales en 4 variables que son expresamente controlables por la empresa y que requieren expresamente acciones ejecutivas para cada una de ellas. Es decir, no podemos dejar librado al azar ni el producto, ni el precio, ni la promoción, ni la distribución. Em, y algo que tenemos que tener muy en cuenta, que no sé si lo dije en otro momento, es que la experiencia de consumo de nuestros clientes actuales o potenciales va a estar atravesada no solamente por el producto, es decir, por el bien físico tangible o por el servicio que brindemos, sino también por todas las otras variables. Como les dije, existen mercados en los que el precio es el principal elemento de información con el que contamos como consumidores. En otros mercados el precio resulta irrelevante. En algunos mercados la competencia se da por producto, en otros se da por distribución. Y la promoción siempre está presente y siempre es una herramienta fundamental al momento de eh, precisamente comunicar qué es lo que estamos queriendo hacer con nuestro producto. Vamos a encontrarnos cuando hablemos de comunicación o de promoción en la unidad correspondiente, que a través de distintas etapas que el consumidor atraviesa respecto de un producto, que va desde su desconocimiento absoluto hasta su consumo y satisfacción, hay distintos objetivos de comunicación. Y esto tiene que estar presente al momento de que nosotros elaboremos la estrategia de comunicación. También creo que les dije en algún momento que no hay un orden cronológico para el desarrollo de las estrategias en cada una de las P. ¿Qué quiero decir con esto? Lo repito, no es que empiezo desarrollando el producto, sigo determinando el precio, posteriormente hago la promoción y finalmente decido qué distribución va a tener.
En esto hay un orientador central que es el posicionamiento que hemos elegido para el producto. Por eso el desarrollo de la mezcla comercial, este, cronológicamente sí está ubicado posterior, en una etapa posterior al, mejor dicho, el posicionamiento está ubicado en una etapa anterior al desarrollo de la mezcla comercial, porque el posicionamiento va a actuar precisamente como guía en cada una de las estrategias que desarrollemos. Si nuestro posicionamiento va a ser de alta calidad, mucho va a tener que ver el producto y el desarrollo de este producto, y quizás el precio sea una consecuencia de ese posicionamiento que hemos elegido. Pero para elegir ese posicionamiento tenemos que tener información suficiente de que existen consumidores dispuestos a dejar de lado el precio para obtener un producto de alta calidad. Fíjense cómo todo está interrelacionado con todo. Y acá simplemente estamos viendo una unidad de negocios y un producto, quizás. Es la mezcla comercial elaborada en torno a un producto puntual. Habíamos dicho entonces que producto era cualquier cosa que podía ofrecerse en un mercado para su adquisición y que tenía la capacidad de satisfacer una necesidad. Introducimos ahora la definición de precio, diciendo que es el conjunto de valores que ofrece un consumidor para gozar de los beneficios de un bien o de un servicio. En la unidad de precio vamos a distinguir el precio propiamente dicho y el precio en un sentido más amplio. El precio en un sentido más amplio implicaría el conjunto de esfuerzos que realiza el consumidor para adquirir un bien o un servicio, y el precio en un sentido estricto implicaría el valor monetario que entrega un consumidor para obtener un bien o un servicio. Les pongo un ejemplo que probablemente nunca les pasó. A las 4 de la mañana se quedan sin Fernet y salen a buscar a un 24 el Fernet, con un par de cocas o una coca. Y bueno, el precio que van a abonar en ese momento es monetariamente superior, y el esfuerzo de compra va a ser superior en el sentido de que saben que la satisfacción de esa necesidad de ocio, después distingamos ocio de adicciones y otras hierbas, pero el precio de ese producto a esa hora, ustedes van a estar dispuestos a pagarlo, porque saben que no van a conseguir en otro lugar. Y la alternativa es, se acabó la clandestina, por ejemplo. Bien, cuando hablamos de promoción, entonces nos referimos al conjunto de herramientas utilizadas por una empresa para comunicar un mensaje que debe tener dos características. En primer lugar, claridad, y en segundo lugar, congruencia. Las herramientas de comunicación son varias, entre ellas por supuesto que está la publicidad, y entonces congruencia se refiere a que yo no puedo estar por la publicidad diciendo que hay 2 por 1 en todos los productos de verdulería, y cuando el cliente llega, no solo no hay 2 por 1, sino que hay un cartel o personal de ventas diciendo que en realidad eh, no existe tal oferta. Bueno, por poner un ejemplo burdo. La congruencia en el mensaje tiene que ser algo, tiene que ser, no, es algo fundamental al momento de elaborar la estrategia comercial en su conjunto. Y finalmente la distribución. Podemos hablar de distribución como un conjunto de organizaciones que actúan de manera interdependiente y cuyo objetivo no es otro que el de poner a disposición un producto en determinado mercado de consumidores. Podemos hablar de una distribución más orientada a la logística en este caso, pero después vamos a ver que los canales de distribución tienen algunas otras funciones, quizás tan importantes como la propia logística. Pero centralmente las decisiones de distribución pasan por relacionarse con otras organizaciones al punto de lograr poner a disposición del consumidor final un bien o un servicio. Este es probablemente el esquema que van a encontrar en Kotler, y algunas de las variables que vamos a ver o subvariables que vamos a analizar en cada una de las P. Por ejemplo, en producto vamos a tener que decidir sobre la variedad, la calidad, el diseño, las características, el nombre de la marca, algo muy importante, el tipo de envase que vamos a utilizar, el etiquetado, los servicios añadidos. Respecto del precio, qué precio de lista vamos a utilizar, si van a existir descuentos por complementos, descuentos por otro tipo de acciones por parte de los consumidores, si va a existir una negociación individual o si simplemente el precio va a estar fijo en determinado rango, los periodos de pago, los planes de créditos, etc.
Respecto de la promoción, bueno, las herramientas que vamos a utilizar, cuáles van a ser y de qué formas vamos a utilizar cada una. Publicidad, las ventas personales, la promoción de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo. Dentro de cada una de ellas, hoy las redes sociales y la comunicación digital, atravesando la forma en que nos comunicamos y por supuesto la forma de hacer comercialización, eh, ha cambiado a partir de la existencia de Internet. Y finalmente, entre plaza y distribución, qué canales de distribución vamos a utilizar, cuál va a ser la cobertura, cuál va a ser el surtido de productos en cada cobertura, o en cada línea, o en cada canal, mejor dicho, las ubicaciones, el inventario, el transporte, la logística, las empresas con las que vamos a estar trabajando, los seguros, las responsabilidades y derechos de cada una de las partes en esa cadena de distribución, la fijación de precio a lo largo de una cadena de distribución, etcétera. Cada una, por eso, ven, ya a esta altura ustedes se dan cuenta de que comercialización no es simplemente publicidad y ventas, sino que es un complejo entramado de gestiones vinculadas fundamentalmente a las 4P, pero para las cuales necesitamos muchos conocimientos previos, no solo a nivel teórico, sino también a nivel de nuestros consumidores en la ejecución de esas herramientas de las que hablábamos, con el objeto de que estas estrategias tiendan a cumplir su objetivo, que es el de, como siempre les digo y repito y vamos a repetir durante todo el cuatrimestre, generar relaciones sostenibles y redituables con los consumidores.